Bueno, chicos, ¿cómo les va? Seguimos con la parte de forrajicultura especial. Eh, Como yo les indicaba antes, vamos a empezar a ver lo que es verdeos de verano. Verdeos de verano, gramíneas. Los verdeos de verano son gramíneas anuales o temporarias mejor llamada todavía, que anuales. En los libros se llaman normalmente como anuales o temporarias, porque duran un tiempo, normalmente 4 o 5 meses según para qué se utilicen y qué verdeo de verano sea. Temporarias de producción primavera-estival o primavera-verano. Son especies megatérmicas anuales, no las confundan con las megatérmicas perennes, como el caso de gramarrodes. Estas son megatérmicas anuales, son especies que soportan en general anuales, soportan la sequía y las altas temperaturas, por eso son megatérmicas, pero que se siembran muchas veces en zona templada, también se pueden sembrar en zonas subtropicales. ¿Cuáles son los verdeos de verano más utilizados? Los verdeos de verano más utilizados son los sorgos anuales, donde hay adentro de los sorgos anuales, no los sorgos perennes, los sorgos tenemos sorgos anuales y sorgos perennes. Los sorgos anuales son los que vamos a ver ahora, son anuales o temporarios, que son los híbridos forrajeros tipo Sudan Grass para pastoreo directo, el híbrido forrajero tipo azucarado, que se utiliza fundamentalmente para silaje, el granífero para grano y el doble propósito para grano y silaje. Y por otro lado también, otro verdeo de verano muy utilizado es el maíz, que se utiliza para cosecha de grano, que ustedes ya saben, y cada vez se está utilizando para silaje de maíz de picado fino. Y por último, la moa, Setalia itálica, que se utiliza mucho para vinificación y un poco menos para pastoreo directo. Acá tienen verdeos de verano para repasar, sorgos anuales, que ahora vamos a ver cuáles son, maíz y moa. Sorgos anuales, tenemos algunos para pastoreo directo, como el caso del Sudan Grass, tenemos sileros, como el caso del azucarado, tenemos graníferos para grano, el maíz para grano, que es fundamental, un grano que se utiliza muchísimo en la producción animal, tanto para avicultura, para porcinos, para bovinos, de carne, de leche. Es un grano muy utilizado, y también los hilos de maíz de picado fino cada vez se utilizan más. El caso de la moa se utiliza muchísimo para vinificación y un poco menos para pastoreo directo. Esta es una pregunta, el por qué o la importancia de por qué la implantación de los verdeos de verano. Es importante los verdeos de verano, la implantación de verdeos de verano, que normalmente se siembra en una baja superficie. Acuerden que la superficie de la mayoría de nuestros sistemas semipastoriles y pastoriles o semi-extensivos y extensivos están a base de pasturas semipermanentes implantadas, ya sea a base de alfalfa, o trébol rojo, o festuca, o lo que sea, gramíneas y leguminosas, solas o consociadas. Eso nos estabiliza en el sistema de producción. Tenemos que tratar de lograr en la planificación forrajera llegar a un 70-80% de tener la superficie de estas pasturas de primero, segundo, tercer año, cuarto año. Y después el resto se divide entre verdeos de invierno, que es una baja superficie, ese 20%, un porcentaje de verdeos de invierno cuando se quieran sembrar, porque ahora con las pasturas, las alfalfas sin latencia se siembran un poquito menos. Y los verdeos de verano sí son importantes. Los verdeos de verano son importantes por algunas cosas que yo ya les dije en la introducción. Uno, porque en verano las altas temperaturas hacen que las pasturas semipermanentes implantadas mermen su producción, y esto es un apoyo a eso, como el caso de los sorgos tipo Sudan Grass, que se utilizan muchísimo para pastoreo directo. Y también, por otro lado, segundo, los verdeos de verano tienen una alta producción de materia seca, y eso hace que se utilicen mucho para reservas en esa época, ya sea silaje o vinificación. Por ejemplo, el silaje de maíz de picado fino y el silaje de sorgos azucarado en zonas más marginales, en campos más marginales. Y por último también es importante porque los verdeos de verano es la campaña de gruesa, es decir, que producen los granos de maíz, un grano energético, el grano de sorgo también un grano energético, que se utilizan mucho en suplementación, en producción animal, muchísimo, más el grano de maíz. Entonces son tres factores importantes a tener en cuenta para la utilización, la importancia de la utilización de los verdeos de verano. Sorgos anuales.
¿Cuáles son los sorgos anuales que más se utilizan? Son los siguientes. Yo ya se los dije, pero para repasar, son los sorgos anuales, no lo confundirlos con los sorgos perennes, porque los sorgos perennes son el sorgo Alepo que no se siembra y el sorgo negro. Estos son anuales o temporarios. El sorgo híbrido forrajero tipo Sudan Grass, o el llamado comúnmente como Sudan Grass. Sorgo híbrido forrajero tipo azucarado, Salcharatum. Sorgo granífero o Kafir. Y el sorgo granífero o doble propósito que se utiliza para grano o para silo. ¿Cuál es el método de utilización principal de cada tipo de sorgo? Vamos a verlo en la próxima filmina. Acá quiero que queden claros, nosotros con los sorgos, con cualquier tipo de sorgo, podemos hacer cualquier tipo de utilización. Es decir, si queremos tener un sorgo, si un sorgo granífero queremos hacer utilización al principio para pastoreo directo o queremos hacer un silo, lo podemos hacer. Pero en general, de acuerdo a las características morfológica y fisiológica de la planta, que después ya la vamos a ver, la utilización principal o el método de aprovechamiento principal, y muy importante que esto lo sepan, porque se pregunta, son para los sorgos tipo Sudan Grass y los forrajeros tipo Sudan Grass, son los que más se utilizan, después vamos a ver por qué, para pastoreo directo. Son muy foliosos, gran capacidad de rebrote, bueno, tienen características para pastoreo directo. Los híbridos forrajeros tipo azucarado son muy altos, tienen una caña muy suculenta, miden hasta 3,5 metros de altura, se utilizan fundamentalmente para silaje. Entonces, el Sudan Grass, fundamentalmente pastoreo directo. Azucarado, fundamentalmente para silaje. El granífero, con una panoja compacta, para grano. Energético. Sorgo granífero doble propósito, es muy parecido al anterior, es un poquito más alto y puede utilizarse para grano o para silaje. Por eso se llama doble propósito. Esta es una curva de producción de los sorgos. Produce en primavera, en verano y a veces sembrados, digamos, un poco más tarde, en diciembre. Normalmente se siembran en octubre, noviembre. Pueden llegar a tener un pastoreo diferido hasta otoño y parte del invierno, que ya lo vamos a ver después. ¿Cuál es la época de siembra de los sorgos? La ventana de siembra va desde octubre hasta diciembre. Es decir, la ventana puede ir desde octubre hasta diciembre. Sin embargo, la época de siembra más común de los sorgos, la época de siembra temprana es octubre, más tardar noviembre. Y los sorgos más tardíos, que muchas veces se utilizan después para hacer pastoreo diferidos en el invierno, se siembran en diciembre. Pero yo diría que octubre, noviembre es la fecha más importante de siembra de los sorgos. Y también con eso coincide con ya tener 17, 18 grados de temperatura a nivel del suelo, que es muy importante para el proceso de germinación. ¿Cuál es la densidad y el método de siembra? La densidad de siembra de los sorgos es de 18 a 20 kilogramos por hectárea y el sistema de siembra es con la sembradora de grano grueso, con tambores de grano grueso, con las placas en el interior que obviamente se cambian. Y también puede ser con la sembradora de siembra directa, para los que la tengan. En cuanto a las características edafoclimáticas o ambientales de los sorgos, podemos decir lo siguiente. Los sorgos son plantas muy rústicas, muy grandes, pero cuando germinan y aparece la plántula, necesita suelos bien preparados, es muy delicada, necesita suelos bien preparados, porque es una planta delicada en convencional, digamos. También se puede hacer con siembra directa. Los suelos, en cuanto a, es muy resistente, los sorgos son muy resistentes a las altas temperaturas y a las sequías. Incluso cuando deja de llover en verano o hay balance hídrico negativo, se ponen amarillitos, amarillos chiquititos, parece que se perdieran, pero no, ellos están vivos y cuando llueve enseguida aparece un rebrote. Tiene la ventaja también de que se pueden sembrar en suelos buenos, clase 1, 2, 3, pero también soportan bien suelos marginales. Es decir, que donde suelos marginales, clase 4, 5, digamos, donde no podemos hacer un silo de maíz, que necesita campos de calidad, podemos hacer un silo de sorgo azucarado. Y eso es muy importante. Donde no podemos sembrar
una pastura, digamos, de calidad, a lo mejor podemos sembrar un sorgo tipo azucarado en zonas más marginales. Entonces, en campos donde no podemos sembrar un maíz porque son más marginales o de inferior calidad, casi 4 o 5, podemos sembrar estos sorgos que nos pueden servir incluso para hacer silaje de sorgo azucarado. Esto es una característica muy importante a tener en cuenta. ¿Qué diferencia existe entre un sorgo convencional y un sorgo fotosensitivo y otro BMR? Esto se los explico de la siguiente manera. Los sorgos convencionales son los sorgos tradicionales, tipo híbrido forrajero tipo azucarado, tipo híbrido forrajero tipo Sudangras. Tienen la característica de que se crecen muy rápidamente en un corto periodo de tiempo. Eso son los sorgos tradicionales. Después, por genética, podemos tener que fundamentalmente en los sorgos tipo Sudangras, que son para pastoreo directo, por ingeniería genética se crearon sorgos que tienen un mayor costo por tener un mayor tratamiento genético, los sorgos fotosensitivos. Entonces podemos, en vez de comprar un Sudangras tipo tradicional o convencional, podemos tomar uno fotosensitivo. El fotosensitivo tiene la característica de ser sorgos que no florecen, es decir, sorgos que no se pasan tan rápidamente como los tradicionales, sino que están más en periodo vegetativo, más tiempo en periodo vegetativo, no florecen o florecen muy tarde a los 120 días, con lo cual tienen más tiempo para poder pastorearlos y tienen mayor valor de digestibilidad, calidad y capacidad de rebrote. Con respecto a los sorgos BMR, se utilizan mucho los azucarados sileros BMR, que son los Nervadura Central Marrón, que ahora vamos a ver. Esto tiene la característica, estos sorgos, si pagamos, podemos comprar un sorgo azucarado convencional, como les decía antes, o pagar un poco más de plata y por organismos genéticamente modificados. Se hicieron los sorgos BMR, que son sorgos nervadura central marrón, que el tallo también es más marrón, y tienen la característica de tener menor porcentaje de lignina y mayor porcentaje de digestibilidad. Esto también es un factor importante que lo podemos tener en cuenta en el tema de los sorgos. Entonces, acuérdense, los fotosensitivos, compararlos más con el tipo Sudangras, podemos comprar sorgos convencionales tipo Sudangras para pastoreo directo o un sorgo tipo Sudangras para pastoreo directo, pero también que sea fotosensitivo, que no florezca o florezca muy tarde, con lo cual tiene mayor niveles de calidad durante más tiempo, está en estado de macollaje o vegetativo, o para los sileros, que son los que más el BMR silero, que en vez de uno convencional lo que va a tener es un menor porcentaje de lignina, un mayor porcentaje de digestibilidad y por lo tanto de calidad. Ese es otro factor importante. Sorgos convencionales son los sorgos tradicionales que se pasan muy rápidamente en un corto periodo de tiempo. Los sorgos forrajeros fotosensitivos que no florecen, eso mayormente para el caso de los tipos Sudangras. Y por último, los sorgos forrajeros BMR, Nervadura Central Marrón, que son los que se utilizan generalmente son los sileros híbrido forrajero tipo azucarado. Podemos comprar un híbrido forrajero tipo azucarado BMR. Este, por ejemplo, es un tipo Sudangras fotosensitivo que no florece, que se le pueden hacer muchos pastoreos, está mucho en etapa vegetativa. El primero que salió fue el facón y el talero, fueron los primeros que salieron. Acá también tenemos lo mismo. Esto es para mostrarle un sorgo BMR, nervadura central marrón, y el tallo también más marrón. Estos son sorgos BMR. Antes de la diapositiva de los BMR, el caso del talero y el facón, lo que eso eran fotosensitivos. Es decir, le vuelvo a repetir, los que vimos al principio, el talero y el facón, son los primeros que salieron fotosensitivos, que no florecen. Después vimos los BMR para silo, que tienen la nervadura central marrón, y el tallo marrón, que esos son los que tienen menor lignina y mayor porcentaje de digestibilidad. La utilización principal, otra vez para repetir, tipo Sudangras, pastoreo directo, acuérdense esto, grábenselo a muerte. El azucarado para silaje, el sobregranífero para grano y el doble propósito para grano y silaje.
Sorgo híbrido forrajero tipo Sudan Grass. Vamos a ver un poco las características. Estos sorgos tienen la característica de tener una caña, un tallo muy fino, tienen un material muy folioso, mucha hoja como pueden ver, tienen la capacidad de una gran capacidad de rebrote desde la base, una gran capacidad de rebrote y de macollaje de la base, y por eso se utilizan mucho para pastoreo directo. Caña fina, mucha capacidad de rebrote, mucho macollaje, mucha área foliar, mucha características foliares, mucha hoja en relación a tallo, y generalmente se empiezan a pastorear a los 70 centímetros de altura. Ese es un tema que ya lo vamos a repetir varias veces, y en etapa reproductiva llegan a tener 1,5 metros, 2 metros de altura, más o menos la altura de una puerta, en etapa reproductiva. Lo tienen cuando ya teníamos que empezar a pastorear. Ahí fíjense, hay novillos que están pastoreando un sorgo tipo azucarado. Después vamos a ver que necesitan altas cargas, que es importante altas cargas y alta presión de pastoreo para que no se pasen, porque ese es uno de los problemas que vamos a ver a continuación. Acá hay novillos que ya se empezaron a pastorear, yo diría que está un poco alto, había que empezar a pastorear un poco más, ya a los 70 centímetros, 80 centímetros hay que empezar el pastoreo. Iniciar el pastoreo lo más temprano posible, siempre y cuando que pasen los 50-60 centímetros de altura, que pueden llegar a ser peligrosos. ¿Cuáles son las características principales de los sorgos tipo Sudan Grass? Es la que le acabo de decir. Tallo fino, material muy folioso, gran capacidad de rebrote desde la base, no de la parte axilar de los tallos, sino desde la base, con lo cual puede hacerse pastoreos intensos, porque todo el sistema de macollaje está bien pegado al suelo. Esto es fundamental porque tiene la característica de un sorgo para pastoreo directo. Si bien este sorgo también se puede utilizar para nidificación, con acondicionador, que después lo vamos a ver. Método de aprovechamiento del sorgo tipo Sudan Grass. Fundamentalmente pastoreo directo, por las características morfofisiológicas que hablamos. En segunda medida se puede utilizar, también se puede utilizar como pastoreo diferido, para picado verde, pero eso se utiliza menos. Lo que más se utiliza es pastoreo directo, eso grábense en la cabeza, y a veces se puede utilizar para nidificación. En ese caso, para nidificación, lo que hacemos es sembrarlo a una mayor densidad de siembra, si en vez de 18 a 20 kilogramos por hectárea, a hacer 20, 25 kilogramos por hectárea para que esté más junto y la caña sea un poquito más fina, y también utilizar la segadora rotativa con acondicionador para de esa forma poder secar los tallos con mayor facilidad. Acuérdense que el acondicionador se lo enseñó Cristian y que era como un rolo para desecar más fácilmente la planta. Miren, cuando empiezan, ahí tienen el sorgo tipo Sudan Grass, cuando empiezan a pastorear, ahí están bien, digamos, tal vez la carga, siempre hay que hacer pastoreo rotativo en franja, tal vez la carga animal sea muy baja, pues se va a pasar ese sorgo seguramente, así que, pero empezaron a pastorear a tiempo, que esto generalmente no ocurre. Producción forrajera de los tipos Sudan Grass es una producción aproximadamente de 6.000, 7.000 kilogramos de materia seca hectárea año. Calidad de buena calidad según el estado fenológico en que se encuentre. En estado prereproductivo, en estado de vegetativo tiene una buena calidad y empieza a perder calidad en estado prereproductivo, y el estado reproductivo pierde totalmente. Esa es una de las cosas que vamos a ver ahora. La distribución de forraje es por supuesto en los meses de primavera-verano, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta en estos sorgos es que se pasan rápidamente en corto periodo de tiempo y se los empieza a pastorear tarde. Y muchas veces encañan y digamos y pierden calidad y pierden digestibilidad. Eso es una de las causas más comunes que vamos a ver ahora en una filmina. Acá ya empezaron tarde, ya empezaron con 1,5 metros, 1,80 m, ya empezaron tarde y por más que ponga altas cargas, va a tener el problema de que se te va a pasar, va a perder calidad y va a perder digestibilidad. Vamos a ver otras diapositivas. Acá ya está prácticamente con un porcentaje de digestibilidad del 40%, bajísimo. Acá ya se pasó, ya se fue a la etapa reproductiva. Esto es un error terrible de manejo. ¿Por qué la eficiencia? Acá es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué la eficiencia de cosecha y el de aprovechamiento no supera normalmente en los hilos tipos, las pasturas de híbrido forrajero tipo Sudan Grass, el sorgo tipo Sudan Grass, generalmente se empiezan a pastorear tarde y generalmente tienen una baja eficiencia de cosecha y un bajo porcentaje de aprovechamiento. Generalmente no supera la eficiencia de cosecha,
que es lo que cosecha el animal, la eficiencia de aprovechamiento por parte de ese sorgo generalmente no supera el 50%. Y esto se genera generalmente por malos manejos, porque se ponen bajas cargas, hay zonas de subpastoreo, con lo cual el sorgo se pasa, generalmente se pasa a etapa reproductiva o se empiezan a pastorear en forma muy tarde y encañan, y eso hace que haya una baja digestibilidad y una baja calidad. ¿Cómo podemos mejorar esto? Esto lo tenemos que mejorar bajo algunos aspectos. Primero, empezar a sembrarlo más, empezar a pastorear el sorgo tipo de Sudangras lo más temprano posible, siempre por encima de los 50-60 centímetros, que es cuando puede ser peligroso, que después lo vamos a ver, puede ser potencialmente tóxico, pero a los 70-80 centímetros de altura ya no hay riesgo de intoxicación por glucósido cianogenético, con lo cual hay que empezar a pastorear temprano. La otra puede ser una esa, la otra es la siembra escalonada. Podemos sembrar, si tenemos que sembrar 10 hectáreas o 2 hectáreas, sembrar la mitad y la otra mitad a los 15 días, de forma escalonada. La otra es hacer un manejo siempre rotativo en franja. La otra, utilizar altas cargas con una alta presión de pastoreo. También se pueden utilizar sorgos fotosensitivos que no florecen y están más, no se pasan tan rápidamente y tienen mayor periodo de vegetativo, con lo cual se mantiene con calidad y con capacidad de rebrote y enmacollaje, más tiempo. La otra cosa, podemos hacer cortes, si se nos está por pasar, hacer cortes de limpieza para sacar el material viejo, que no se nos pase, que no pase nunca en la etapa reproductiva. Siempre hay que pastorearlo en etapa a los 70, 80, 90 centímetros en etapa vegetativa, media. Está claro. Y otra cosa que podemos hacer también es, si se nos está por pasar, un corte de limpieza, o si nos está por pasar, hacer un corte para reservas de calidad y después seguir pastoreándolo. Por ejemplo, hacer un corte para nidificación y después seguir pastoreándolo. Acuérdense siempre, pastoreos rotativos en franja con altas cargas animales, porque eso es fundamental para mantenerlos siempre en etapa vegetativa y que no se nos pasen. Haciendo esto bien, podemos lograr de 3 a 5 pastoreos con los sorgos convencionales y podemos lograr 8, 9, 10 hasta 11 pastoreos con los sorgos fotosensitivos, con rebrote cada 28 a 30 días. Ahí tienen un sorgo tipo Sudangras con rodeo de cría. Fíjense que la parte de atrás, esto es con franja, no hay una alta carga animal, se les va a pasar. Después vamos a ver en la próxima filmina, atrás ya se le está pasando la franja de atrás, fíjense. Acá tienen los animales comiendo el material folioso, con alta cantidad de hojas del Sudangras. Acá tienen los animales también en rodeo de cría, que están a la sombra y están comiendo un sorgo tipo Sudangras. Esto es lo que yo les decía. Fíjense que están pastoreando en franja, pero ya empezaron tarde. Fíjense que ese sorgo ya tiene, si bien no entró en floración, está en etapa vegetativa, porque es un fotosensitivo, tiene 1,80 m de altura o más. Ya tiene 2 metros de altura, con lo cual ya se pasó. Hay que empezar a pastorear temprano, los 70-80 centímetros, y mantenerlo en esa etapa lo más posible con manejo y pastoreo rotativo. Fíjense lo que pasa. Lo que pasó acá, este es un sorgo que se está pastoreando, se está pasando, por eso, digamos, está quedando, ahí lo que habría que hacer es pasarle un desmalezado de limpieza para ver si recuperamos un poco la capacidad de rebrote. Se fue a la parte reproductiva y quedó mucha caña y poca hoja y poca capacidad de macollaje y capacidad de rebrote, con lo cual se pastoreó tarde. Esto es lo típicamente que pasa. Por eso se utilizan, hay un porcentaje de aprovechamiento, de utilización bajo, porque se empiezan a pastorear tarde y se desaprovechan los mejores momentos de calidad y de capacidad de rebrote. Así que por eso se dice que el porcentaje de aprovechamiento y de utilización es bajo en los sorgos, pero es por un manejo que nosotros hacemos mal. Fíjense el potrero de atrás como ya se está pasando, la franja de atrás. Esto es lo que quedó después del pastoreo de sorgos pasados, porque queda el tallo fino y mucho tallo y sin capacidad de rebrote. Esto es un
lote que se está pastoreando, fíjese tarde, que es lo que yo le decía. Incluso está entrando en la etapa reproductiva. Esto tiene una capacidad de digestibilidad no mayor al 40%, que es baja, bajísima, mucho tallo, poca hoja y poca capacidad de rebrote. Acá ya estamos sonados. Estamos haciendo las cosas mal. Eso es lo que normalmente se ve en la práctica. Las pautas básicas de manejo en pastoreo directo para grano tipo Sudan Grass es un poco la que yo les acabo de decir. Empezar a pastorear temprano, después de a los 70 centímetros de altura. Siembras escalonadas, pastoreos rotativos, en franja, con alta carga animal. Cortes de limpieza. Gastar un poco más y utilizar tipo de sorgos fotosensitivos que no florecen o florecen muy tarde para mantenerse más en estado vegetativo. Y también cortes de limpieza, y también cuando se está por pasar, hacer un corte de limpieza para nidificar o para hacer una reserva, o un silo si uno quiere hacerlo. Todos estos aspectos son fundamentales a tener en cuenta para que no se pasen al estado prerreproductivo y de esa forma tener una baja eficiencia de cosecha y una baja eficiencia de aprovechamiento con bajos niveles de digestibilidad y calidad. Eso es fundamental y es lo que pasa normalmente, lo que les mostré. Cansa de intoxicarlo y entonces se transforma en rumen en glucósido cianogenético, en ácido cianhídrico, y eso puede producir intoxicaciones que son agudas y que pueden producir la mortandad de los animales. Acá tenemos un sorgo tipo Sudan Grass con un rebrote después de una sequía. Este puede ser peligroso y esto puede producir una intoxicación aguda con mortandad de animales. Fíjense acá, están tratando un animal en un sorgo. Es una intoxicación aguda que puede producir. Hoy cada vez más hay sorgos. Primero que los sorgos, de acuerdo al tipo de sorgo, pueden tener mayor posibilidad de cargarse del glucósido cianogenético que otro, como el sorgo de Alepo, que es muy peligroso. Pero también las variedades actuales ya tienen menores posibilidades, son variedades seleccionadas genéticamente para menor producción de glucósido cianogenético. Sin embargo, yo hace 30 años atrás tuve problemas varios de estos sorgos con rebrote, pero hoy ya hay menos posibilidades con buenos manejos y que los animales tampoco entren hambreados. Utilización principal de los sorgos, un poco lo que hablamos antes, para repetirlo y para machacarlo. Sorgos híbridos forrajeros tipo azucarado. Las características generales de estos sorgos son sorgos que se utilizan fundamentalmente para silaje. Fíjense cómo son sorgos que tienen una caña muy gruesa, suculenta, que tiene hidratos de carbono solubles que son importantes para la fermentación y miden aproximadamente unos 2,5 metros hasta 3,5 metros de altura. Son sorgos muy suculentos con una gran producción de materia seca. Puede llegar a producciones de hasta 10.000 a 12.000 kilogramos de materia seca, que serían unos 50.000 kilogramos de materia verde. Estos sorgos son fundamentales para hacer silo porque tienen muy grande porcentaje de materia seca. Ya les hablaba antes de 10 a 12.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Y a su vez tienen hidratos de carbono que son importantes para la fermentación anaeróbica para poder hacer silo. Estos sorgos también recuerden que no rebrotan desde la base. No tiene nada que ver, sus características morfofisiológicas son para silo. No rebrotan desde la base, sino que rebrotan de las yemas axilares de los tallos. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un silo y después queremos seguir pastoreándolo, tenemos que cortar para el silo, dejando un área foliar remanente, dejando un área a los 30-40 centímetros de altura, porque después va a rebrotar de esas yemas axilares, de esos tallos que dejamos de 30-40 centímetros de altura. Si lo hacemos muy abajo, no va a poder rebrotar. Esto se lo digo porque muchas veces se hace un silo tipo azucarado para hacer silo, se utiliza un azucarado para hacer silo, y después queremos hacer un pastoreo para pastoreo diferido, que se utiliza bastante diferido, hasta mayo, junio aproximadamente. Entonces tenemos que dejar esa área foliar remanente, digamos, de esa capacidad de tallos de 30-40 centímetros en el suelo,
para que haya capacidad de rebrote. Si no, no vamos a poder hacer ese pastoreo diferido. ¿Cuáles son las características principales de los sorgos tipo azucarado, híbrido forrajero tipo azucarado? Lo que yo les dije, caña muy suculenta, con una gran cantidad de hidrato de carbono, no rebrota de la base, rebrota de la axila de los tallos, tiene una gran cantidad de producción de materia seca. El momento de hacer los sorgos son cuando el grano está pastoso lechoso. Y bueno, esas son las características fundamentales que ya las hemos dicho. Fíjense acá, están haciendo un silo de sorgo azucarado y han dejado un área foliar remanente de 30 centímetros, digamos de tallos de 30 centímetros para que rebrote y poder seguir pastoreando. Esto se lo digo porque el sorgo azucarado es el que más se utiliza para pastoreo diferido en otoño y en invierno, en parte de invierno, por parte de los productores, sobre todo para terneros de recría de 200 kilos, 180, 200 kilos, cuando son destetados, muchas veces utilizan este sorgo, se utiliza más que el Sudan Grass para pastoreo diferido. Bueno, esto es lo mismo. El método de utilización del sorgo híbrido forrajero tipo azucarado es fundamentalmente el ensilaje. Después lo podés picar verde, hacer pastoreo diferido, lo que quieras, pero fundamentalmente se utiliza para ensilaje. Ahí están haciendo un silo de sorgo, picando. Ahí están novillos que están haciendo autoconsumo de un silo de sorgo. Están haciendo un silo de sorgo tipo puente o aéreo. Esto es lo mismo, con la cubierta para disminuir el desperdicio. Método de picado y momento ideal para hacer un silo de sorgo tipo azucarado. Bueno, el picado tiene que ser picado fino. Un picado fino es un picado de 1 centímetro, menos de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Un picado de 1 centímetro y medio a 2 centímetros, por lo cual tenemos que utilizar contratistas, máquinas de contratistas, para contratistas. Y el momento ideal para hacerlo es cuando la planta está en estado reproductivo, la panoja es una panoja semilaxa, y cuando esa panoja tiene la mitad de la panoja, nosotros vemos que ya está pastoso lechoso, ya es el momento para poder hacer el silo. Es un silo energético, obviamente. Producciones promedio de materia seca por hectárea. Producciones promedio de materia seca por hectárea son aproximadamente 10.000 a 12.000 kilogramos de materia seca por hectárea, que significan unos 50.000 kilogramos de materia verde. Características nutricionales del sorgo. Características nutricionales del silo de sorgo. Es un silo energético, pero obviamente tiene menos capacidad energética que un silo, como vamos a ver después, un silo de maíz con gran cantidad de grano. Pero es un silo con características energéticas que se puede utilizar como suplementación estratégica cuando estamos pastoreando, por ejemplo, en alfalfa. Bueno, esto es un poco lo que le dije antes. En campos más marginales los sorgos nos permiten hacer silos, sí. En campos clase 3, clase 4, clase 5, donde nosotros no podemos hacer un silo de maíz, que se hacen en campos de buena calidad, clase 1, clase 2, clase 3, por las exigencias que tiene el maíz. Nosotros podemos hacer en estos campos marginales o de inferior calidad, clase 4, clase 5, podemos hacer sorgo. Es decir, que estos campos nos permiten hacer silos de sorgo que no nos permitirían hacer, que son campos que no nos permitirían hacer buenos silos de maíz. Utilización principal, lo mismo de antes. Sorgo granífero o cafir. Cafir es el nombre común que se llama. El sorgo granífero, sorgo cafrorum. Este sorgo se utiliza fundamentalmente para producción de grano. Tiene una panoja muy densa, muy compacta, con gran cantidad de grano. Mide normalmente 1,50 metros de altura. El grano puede ser más clarito o más oscuro. Cuando es más oscuro es porque tiene un porcentaje de tanino mayor, y eso hace que no lo ataquen los pájaros, por eso se llaman sorgo antipájaros. Pero también ese sorgo con más tanino, más oscuro, de color marrón más oscuro, hace que después cuando se lo damos a los animales tenga menos palatabilidad para los bovinos.
Tenemos un sorgo un sorgo granífero con la panoja densa, todavía verde, con la panoja densa o compacta. Los métodos de utilización de los sorgos graníferos es para grano fundamentalmente, ¿no? Acá tenemos la panoja compacta. Acá ya están madurando. Fíjense que este es un sorgo con tanino, que tiene un color más oscuro. El grano de sorgo es un concentrado energético. Tiene un porcentaje un poquito inferior de energía que el grano de maíz, pero es un concentrado energético. Que se utiliza bastante en producción animal, sobre todo en producción bovino de carne, se utiliza bastante. Y también en leche, pero en leche se utiliza un poquito más lo que es maíz. En caso de cerdos también se utiliza más lo que es maíz, que es el grano más utilizado. Y en caso de avicultura también. Ahí tienen la panoja y el grano. Ahí tienen un silo bolsa de sorgo molido. Los métodos de utilización. Sorgo doble propósito. Con respecto a generalmente los sorgos doble propósito significa que pueden servir para grano o para silaje. En este caso no lo están utilizando para grano, están haciendo un silaje de un sorgo doble propósito. Son muy parecidos a los anteriores, lo único que son un poquito, en vez de tener 1,50 m, tienen 1,80 m, son un poco con caña más fina que el granífero y un poquito más altos, de 1,50 m, 1,80 m en vez de 1,50 m, y la panoja no es tan compacta. Se llama sorgo doble propósito porque se puede utilizar para grano si vos querés o para silaje. Método de utilización del sorgo doble propósito, grano o ensilaje, que es lo que acabo de decirles. Bueno, ahora terminamos con los sorgos. Entonces recuerden, los sorgos son gramíneas anuales de producción primavera-estival y los sorgos son anuales. Eso es lo que acabamos de ver. Con respecto al maíz, es un verdeo de verano muy utilizado. La mayoría de su utilización se hace para utilización de grano. Normalmente por año tenemos 40 millones a 50 millones de toneladas de producción de grano cuando no hay cupos de exportación y se puede hacer rotación. Es importantísimo en las rotaciones porque tiene una raíz adventicia y deja un buen rastrojo para los problemas de erosión, sobre todo en siembra directa. Pero bueno, más allá de todo eso, se utilizan fundamentalmente para la producción de grano, los sistemas productivos que le acabo de decir. El grano de maíz es un grano energético con un gran porcentaje de energía y son los que más utilizados. Y también últimamente, hace ya varios años, se está utilizando muchísimo para hacer silaje de maíz de picado fino, que ya vamos a ver. Esta es una curva de producción del maíz. Este es un maíz sembrado en línea, digamos, con una sembradora de siembra directa a 50 centímetros. Ahí tenemos la planta de maíz desarrollándose. Ahí es cuando está apareciendo ya la parte reproductiva, la espía. Método de aprovechamiento, entonces, fundamentalmente para grano, tiene 3 cruces. Y en menor medida, pero que se está utilizando cada vez más como silo energético, el silo de maíz de picado fino y si en lo posible con cracker, que ya les voy a explicar lo que es. A veces en algunas zonas del país se utiliza para pastoreo directo, pero no tiene rebrote, así que hay que utilizarlo en prefloración, pero produce unos 6.000 kilogramos de materia seca, pero pastoreo directo se utiliza muy poco. En el caso de pastoreo directo puede servir como cultivo antecesor. En el caso para grano no te sirve como cultivo antecesor. Para el caso de ensilaje, cuando hacer una siembra de primera en septiembre y hacer un ensilaje en diciembre, enero, que ya lo vamos a ver. Y también puede haber picado verde. Pero fundamentalmente los métodos de aprovechamiento son grano, que es lo que más se utiliza para grano en producción animal, que es un grano excelente, energético, y el ensilaje. Las diferentes épocas de siembra del maíz. Bueno, acá quiero que le quede claro lo siguiente. Hay diferentes épocas de siembra. La siembra del maíz de primera, que se siembra en septiembre. El maíz es el maíz de primera. El maíz de segunda, que se siembra en diciembre. Y el maíz
tardíos o maíces de tercera que se siembran en enero o febrero. Entonces vuelvo a repetir, la época de siembra puede ser el maíz de primera en septiembre, maíz de segunda en diciembre y maíces tardíos en enero y febrero. Siempre la siembra que más se utilizó fue el maíz de primera en septiembre. Tiene que haber aproximadamente unos 12 a 14 grados centígrados en el suelo y soporta muy bien las bajas temperaturas del ápice vegetativo cuando empieza a rebrotar. Pero actualmente se está viendo más siembras tardías y más siembras de segunda. Pero bueno, eso depende de cada productor, del campo, de lo que quiera hacer, los objetivos que persiga con ese maíz. Cultivo antecesor, ¿en qué caso se utiliza? Bueno, si vos tenés un maíz que lo sembrás en septiembre, un maíz de primera sembrado en septiembre, y lo utilizás para cosecha, te va a desocupar tarde, te va a desocupar en marzo, abril, te va a desocupar tarde. Entonces, lo que se utiliza como cultivo antecesor son el maíz de primera para silo, que te desocupa en diciembre, a mediados de enero, siempre y cuando arregles con los contratistas, y el maíz de segunda para silaje o maíz de segunda para cosecha no te sirve como cultivo antecesor. También te sirve como cultivo antecesor en el caso de las zonas que se puede hacer un maíz de primera para tener pasto para pastoreo directo, aunque no se utiliza mucho. Vuelvo a repetir entonces, como cultivo antecesor, maíz de primera para silo que te desocupa en diciembre o mediados de enero. El maíz de segunda, que se siembra en diciembre, para silaje o para silaje o... no me sale. O para grano, no te sirve, digamos, como cultivo antecesor, el maíz de segunda. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, me trabe, el maíz de primera te sirve como cultivo antecesor siempre y cuando sea para silo, que te desocupa en diciembre, en enero. Si es maíz de primera para cosecha, para grano, no te sirve como cultivo antecesor. El maíz de segunda para cosecha, para grano, o para hacer silos más tardío, que son silos más tardíos, no te sirve tampoco como cultivo antecesor. ¿Está claro? De densidad de siembra. En cuanto al método de siembra que es utilizado, es con siembra directa o con asembrador de grano grueso. La densidad de siembra son 40 kilogramos por hectárea, que serían aproximadamente unas 60.000 a 80.000 plantas por hectárea. Maíz para grano, una cosecha de maíz para grano, concentrado energético con una alta concentración energética, una muy buena palatabilidad, hay que darlo molido, es lo ideal. Ahí tienen una cosecha de grano de maíz. Esto ya es silaje de maíz. Ahí están haciendo un silaje picado fino con una máquina de picado fino, con cracker, con una Class, puede ser también una New Holland. Hay que hacerlo con contratistas, los contratistas son importantes, hay que tener una buena relación con ellos. Y subirse a la máquina y ver qué es lo que están trabajando, porque el silo no nos tenemos que encontrar que el silo está cuando nosotros lo abrimos. Nosotros tenemos, como asesores, tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando el silo, porque empieza cuando ya empieza a hacerse el picado de ese silo. Así que nos tenemos que encontrar después la sorpresa de qué es lo que pasa con ese silo cuando abrimos la bolsa, en el caso de los silobolsas de maíz de picado fino. Fíjense que esta planta de maíz es una planta que está en estado reproductivo, pero la planta se mantiene verde. Eso es fundamental. Los que más se utilizan son los maíces semidentados, colorados, semidentados y dentados. Que se mantienen verde la planta, incluso en estado reproductivo, con un 32 a un 38% de materia seca de la planta entera, que se mantiene verde y que es muy importante. Y también que el grano de maíz, nosotros recorremos el potrero y nos vamos fijando y rompemos una espiga y nos fijamos cuando está en media línea de leche, que ahora lo vamos a ver, ya está el momento ideal. Esto tenemos que ir hablándolo con el contratista para sacar los turnos, pues si no nos vamos a quedar sin turno y vamos a empezar. Porque ustedes tienen que tener en cuenta que hay una ventana de picado. La ventana de picado de un maíz, especial para un maíz hilero, hoy hay ya maíces genéticamente modificados, digamos RR, BT, que ya ese es otro tema que vamos a hablar más adelante.
en avances tecnológicos. Esos maíces de alta producción, lo ideal es siempre tener un maíz de alta producción, que se mantenga verde, de alta producción de grano. Alta producción de grano, estamos hablando por encima de los 80 quintales por hectárea, 80 100 quintales por hectárea, con lo cual es fundamental arreglar con los contratistas para hacer un picado en el momento ideal. Porque la ventana de picado de un maíz brasilero, la ventana de picado, ¿qué significa? Es la ventana que te da tiempo para que no se te pase ese maíz de media línea de leche y de las características ideales para picado. Se te pone duro, eso es pastoso duro, media línea de leche. Si se te pasa, va a tener menos condiciones para la fermentación. Si lo haces antes, vas a tener más agua y menos condiciones para la fermentación. Entonces hay que hacerlo en el momento ideal. En ese momento ideal tiene una ventana de picado, una ventana de tiempo. Y generalmente los maíces sileros, un buen maíz silero puede tener una ventana de 5 días, 7 días, con más 10 días, pero normalmente 7 días, no más de 7 días. Espero que lo hayan entendido. Haciendo un picado fino de maíz con una clase. Ahí también. Bueno, lo mismo. Este tipo de silo desde el punto de vista nutricional es un silo energético. Y cuanto más cantidad de grano tenga, que es lo ideal, más energético va a ser. El volumen de producción puede llegar a ser enorme, más que los sorgos tipo azucarado. Es decir, acá el tema de los silos de maíz se hacen en campos buenos, clase 1, clase 2, clase 3. Ya cuando queremos hacer en clase 4 y 5 tenemos que utilizar silo de sorgo azucarado. Pero bueno, la producción puede llegar a más que la de los sorgos tipo azucarado, es decir, llegar a producir 17.000 a 18.000 kilogramos de materia seca, es decir, unos 80.000 a 100.000 kilogramos de materia verde por hectárea. Eso es muy importante que son grandes volúmenes y si tiene una muy buena producción de grano, mucho mejor porque las características energéticas, desde el punto de vista nutricional, van a ser mayores. ¿Cuál es el momento ideal de la planta para realizar un silo de maíz de picado fino con cracker? El momento ideal es cuando el grano está pastoso duro con media línea de leche. Media línea de leche significa que la mitad del grano, de cada grano, la mitad está córnea oscura, colorado, y la otra mitad es lechosa, que ahora lo vamos a ver. Y con la planta un 32, un 38% de la planta entera, incluido la espiga, con los tallos y las hojas verdes y bueno, estas son las características más importantes en cuanto al silo y que esté en pastoso duro con media línea de leche, un poco lo que le acabo de decir. En cuanto al picado, un picado fino tiene que ser un picado menor a 2,2 centímetros, 2 centímetros y medio. Este silo que ustedes pueden ver tiene 1,5 centímetros, 2 centímetros de picado, pero tiene muy poco grano y hay mucho grano entero, con lo cual no se ha utilizado cracker, que ya vamos a ver lo que es. Así que acá en el medio, el rango de picado óptimo es lo que está en el medio. Antes hay mucha pérdida por efluentes, por agua, está en perfluoración o en la etapa, digamos, muy poco avanzado. Y después está muy duro, con lo cual la compactación es muy difícil. Es decir, que los dos del centro, en media línea de leche, son el rango del picado óptimo. Ahí tenemos la media línea de leche, fíjense el grano, la parte córnea y la parte lechosa. Ese es el momento ideal, conjuntamente con otras características, que la planta que sean genéticamente plantas que estén verdes en este momento reproductivo, en este momento del grano, que estén todavía toda la planta y las hojas verdes y los tallos verdes, para tener buena producción de materia seca, y que tenga un 32 o un 38% de materia seca de la planta entera. El cracker lo tienen algunas máquinas de picado fino. Lo ideal es que nosotros hablemos con el contratista y que subamos a la máquina, porque el problema que tiene son rolos que lo que hacen es fisurar y aplastar el grano, que es fundamental para la digestibilidad, si no pasa por el tracto digestivo de los rumiantes en forma directa, con lo cual al fisurarlo y al achacarlo, digamos, es una forma de mayor utilización y mayor digestibilidad, y es fundamental. ¿Qué es lo que pasa cuando se utiliza cracker? La máquina va un poco más forzada, gasta un poco más de combustible y muchas veces
le abren, entonces nosotros tenemos que decirle que cierren el cracker y ver un poquito cómo va saliendo el silo, porque bueno, es una cosa que hay que pactar con el contratista. Ahí tienen la utilización del cracker en la máquina y fíjense cómo va fisurando y aplastando los granos. Pastosos duros. Si vos lo haces hay alguna gente que lo hace en pastoso lechoso, pero para mí no es lo ideal. Para mí lo ideal, por la mayor concentración energética, es hacerlo en pastoso duro con cracker. Picado fino con cracker. Ahí tienen, fíjense, un picado fino con cracker. Fíjense ahí ese grano que está en el centro ahí fisurado. No hay una gran concentración de grano, con lo cual la concentración energética disminuye. No es un silo de mucha calidad en cuanto a grano. Este es un silo bolsa de silo de maíz. Un silo aéreo de maíz. Hay silos aéreos. Los silos aéreos más grandes del mundo se encuentran, son de silo de maíz de picado fino. En un silo aéreo en nuestro país. Ahí tienen con el mixer vertical, como están dando silo de maíz, es uno de los que más se utiliza. Se lo puede mezclar con sales, se lo puede mezclar con grano, si tiene poco grano, ponerle más grano, de sorgo, de maíz. Bueno, el mixer está para eso. Están haciendo el mixado, están con la pala frontal, también puede utilizar extractores de silo. Pasamos vimos los sorgos anuales, vimos el maíz, fundamental para cosecha de grano y para silaje, y ahora pasamos a la moa. La moa Setalia itálica es una especie que se utiliza fundamentalmente para enificación. Lo que más se utiliza, el método de utilización, es la enificación, pero también se puede utilizar para pastoreo directo. Lo que tiene que el pastoreo directo, que se utiliza menos, por la razón siguiente, porque tiene muy poco rebrote, es decir, tiene un primer pastoreo en el cual se obtiene el 80% del forraje y después el 20% restante se obtiene en un segundo, eventualmente un tercer pastoreo. Por lo tanto, el método mejor de utilización es la enificación. Aparte, es fundamental en los planteos, en las planificaciones forrajeras, porque es muy bueno como antecesor. Es decir, la fecha de siembra de la moa tiene una ventana de siembra que puede ir desde septiembre enorme hasta diciembre. Pero la fecha principal de siembra es en octubre, los primeros 15 días de octubre. Con lo cual, si hacemos una inificación, en diciembre ya estamos desocupando el suelo y eso nos deja un buen cultivo antecesor. Aparte, la moa deja un rastrojo muy buen volumen de rastrojo y de fácil descomposición. También controla malezas, con lo cual es fundamental como cultivo antecesor y se utiliza en la mayoría de las rotaciones. Ya le digo, vuelvo a repetir, lo que más se utiliza es para inificación y en menor medida para pastoreo directo. La moa pues ya en estado reproductivo. Otra cosa importante de la moa es que en las siembras tempranas, porque la siembra temprana es la siembra de octubre, la siembra tardía es la siembra de diciembre, pero la siembra temprana en octubre nos puede permitir, si hacemos pastoreo directo, es muy precoz de la siembra al primer aprovechamiento. Es decir, primero se siembra temprano, octubre, y después aparte de sembrarse temprano, es muy rápido de la siembra al primer aprovechamiento, pasan 42-45 días, eso se llama que es precoz. Con lo cual vamos a tener pasto rápido en primavera y eso puede ser utilizado para pastoreo directo, eso es una buena alternativa de pasto temprano, antes que los sorgos. Época de siembra de la moa, ventana de siembra de septiembre, ya con 12 grados, 14 grados de temperatura en el suelo, 14 grados de temperatura en el suelo ya la podés empezar a sembrar. Eso va de septiembre hasta diciembre, pero fundamentalmente se siembra en octubre. La época de siembra son fundamentalmente unos 22 a 25 kilogramos por hectárea. Hay dos variedades muy conocidas que se utilizaron en MOA, la Carapé, que se utilizó más que todo para pastoreo directo, y la Colorada Gigante, que es la que se utiliza más para inificación. Sin embargo, hoy hay muchas variedades más en el mercado. Promedio de materia seca, unos 4.000, 4.200 kilogramos de materia seca. Si ustedes quieren sacar el cálculo
de la cantidad de rollos que van a hacer o cantidad de fardos que van a hacer con una MOA para nidificación, lo que tienen que hacer es esos 4.000 kilogramos de materia seca hectárea año, le restan un 15% que queda en el suelo, que queda remanente, y te quedan unos 3.000, 3.200 kilogramos, y eso lo dividen en 500, que es lo que pesa un rollo, y lo dividen dividido 20, 35, 20 kilos, 30 kilos, lo que pesa un heno, y te va a dar la cantidad de fardos o rollos por hectárea. Eso es importante porque a nivel de relación con el productor, saber que, bueno, por ahí te pueden preguntar qué cantidad de sorgo qué cantidad de rollo te parece que te va a producir un alfal, o perdón, qué cantidad de rollo te puede llegar a producir esta MOA, y saber que, bueno, te puede producir 5 o 6 rollos porque está produciendo 4.000 kilogramos por hectárea, y bueno, es una forma de sacar. Acuérdense que siempre la cantidad de kilogramos promedio de materia seca por hectárea, en este caso son 4.000, 4.200, hay que dejar un 15% remanente que queda en el suelo, y el otro dividirlo por lo que pesa un rollo, lo que pesa un fardo, y ahí sacar la cantidad de rollos o fardos por hectárea que se producen. Esta es la producción de una curva de producción de una MOA. Esta es una MOA para pastoreo, etapa vegetativa. La utilización principal, yo le diría la nidificación. La nidificación, el momento ideal para nidificar, y después está pastoreo directo. Pero ya le digo, el pastoreo directo tiene un solo pastoreo, después la capacidad de rebote, un solo pastoreo, el primero, con el 80% del material, de materia seca. El segundo y eventualmente el tercer pastoreo, si lo hubiera, son de muy poca cantidad de forraje, es decir, que el 20% restante. Y la nidificación, que es la mejor alternativa, porque te desocupa temprano en diciembre, y es una alternativa muy buena como por desocupar temprano para hacer un cultivo antecesor, y aparte porque el heno de MOA que se hace en el momento que se realiza es en principio de panojamiento, que tiene buena cantidad de forraje, y todavía con buenos niveles de calidad, como si fuera en perfloración. Es decir, que de perfloración, principio de panojamiento y panojamiento, ahora en el cuadro que viene siguiente ustedes van a poder ver que el principio de panojamiento es el momento ideal para hacerlo. Aparte, el heno de MOA es un heno que se puede suministrar en rama, tiene una excelente relación tallo-hoja, no tiene caída de hoja, tiene una excelente palatabilidad y se utiliza mucho en vacas secas preparto, y también se puede utilizar mucho en los sistemas, digamos, por ejemplo, de engorde, o que se hace cuando se hace cierre nocturno para dar rollos, etcétera. Como hablamos en el caso de los verdeos de invierno. Aplicación de la MOA. Acá ustedes pueden observar, estudien este cuadro y pueden fijarse que el principio de panojamiento, que es donde está esa cruz, ese asterisco, tienen buenos porcentajes de materia seca, todavía con buenos niveles de digestibilidad y niveles de calidad en cuanto a proteína y materia seca, que si lo haríamos en grano lechoso, es decir, que ese es el momento ideal para hacerlo. Tienen una MOA en panojamiento, en principio de panojamiento. Estos son terneros de recría en no muy buen estado, posiblemente parasitados, y tuvieron problemas ya desde la guachera. No tendrían que estar comiendo un rollo de MOA porque es bajo en proteína, tendrían que estar comiendo un rollo de alfalfa, y bueno, su estado ya dice qué es lo que está pasando en este caso. Tienen un rollo de MOA amarillo, de color amarillo, muy buena característica de la rama, se pueden dar en rama, buena relación tallo-hoja, buena palatabilidad. No es un rollo proteico, es un rollo energético. Este es el caso de lo que yo le digo a veces de las cosas que no hay que hacer. Es un rollo que se le está dando a vacas secas, vaquillonas. Acá a la derecha hay una vaquillona con un servicio poco avanzado. Tenemos una vaca que parió, que está comiendo, tenemos una vaca que está pariendo allá, hay barro. Es decir, esto es lo que no hay que hacer. Dar rollo de MOA en el preparto está bien. Obviamente hay que darlo rollo de MOA con grano de maíz, con suplementación energética, grano de maíz o silo de maíz. Pero esto tiene que hacerse en parideras, separando las vacas vaquillonas adelantadas de las vacas
que están en el preparto y bueno, una cantidad de cosas, pero esto para que vean lo que no hay que hacer, que también es importante porque muchas veces se aprende con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer. Ya tienen un rollo de moda y como es la rama, muy bueno para suministrar en rama, que lo mismo. ¿Es la moda un buen cultivo antecesor? Sí, es excelente porque se ocupa temprano, ya sea para pastoreo directo, se haga para pastoreo directo o para nidificación, te desocupa temprano, mayor tiempo en diciembre y también te controla muy bien maleza y te deja un rastrojo de fácil descomposición y de un alto volumen y de fácil descomposición, con lo cual es muy utilizada en las rotaciones y en las planificaciones forrajeras como cultivo antecesor. Otro muy utilizado, el maíz de primera para silo, que ya lo hablamos.